Mucho antes de que el tiempo comenzara a ser contado por los hombres, antes de la creación del mundo físico, el universo espiritual ya existía bajo la soberanía de Dios. En ese reino eterno e invisible, donde la luz de la gloria divina lo llenaba todo, Dios creó seres espirituales llamados ángeles. Entre todos ellos había uno que se destacaba, Lucifer. Su nombre, que significa portador de la luz o estrella de la mañana, revela el esplendor y la excelencia con que fue creado. Lucifer era un querubín ungido, según el libro de Ezequiel 28, 12, 17. Él era hermoso, adornado con piedras preciosas, lleno de sabiduría y perfección en belleza. Su misión parecía sublime, guardar la santidad de Dios y conducir el canto celestial. Pero, con todo ese brillo, un mal silencioso comenzó a brotar dentro de él: el orgullo. La belleza que debía reflejar la gloria de Dios empezó a alimentar la vanidad. El don que debía ser canal de adoración se transformó en instrumento de ambición. Lucifer deseó más que servidumbre, quiso el trono. En Isaías 14:13-14 escuchamos sus pensamientos ocultos. Subiré al cielo, sobre las estrellas de Dios exaltaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Ese deseo no fue solo un pensamiento, sino un acto de rebeldía. No quería ser como Dios en santidad, sino en posición. Anhelaba el dominio, el poder, la gloria, atributos que pertenecen exclusivamente al Creador. Esa rebelión causó una conmoción cósmica. Lucifer, al rebelarse, no estaba solo. Ahora era Satanás, el adversario, el acusador, el padre de la mentira. Su gloria se convirtió en maldición. Aquello que fue creado para el más alto servicio se volvió el enemigo número uno de la creación divina. Desde entonces, Satanás pasó a actuar no más como siervo de Dios, sino como opositor de la humanidad, intentando arrastrar consigo el mayor número posible de almas. Su primera aparición en el mundo físico se dio en el Edén, disfrazado en forma de serpiente. Con palabras sutiles, cuestionó la orden de Dios y plantó dudas en el corazón de Eva. Ya no necesitaba ejércitos celestiales. Bastaba plantar la semilla de la desobediencia en el corazón del hombre, y así lo hizo. Y esa fue su estrategia a lo largo de la historia: confundir, distorsionar, engañar. Satanás se volvió maestro en ilusionar a los hombres con promesas de poder, placer e independencia, llevándolos a creer que podían vivir alejados del Creador. Su objetivo nunca fue solo confrontar a Dios directamente, sino alcanzar aquello que Dios más ama: el ser humano. Al seducir al hombre al pecado, intentó arrastrar consigo la imagen y semejanza del propio Dios. Sin embargo, incluso ante tal caída, la soberanía divina permanece intacta. Dios no fue sorprendido. Él ya había trazado desde la fundación del mundo el plan de la redención, el sacrificio del Cordero que quita el pecado del mundo. Apocalipsis 13:8. La caída de Lucifer no fue el fin de la historia, sino el comienzo de una batalla espiritual que culminaría en la victoria definitiva de Cristo en la cruz. Allí, el enemigo fue despojado de su poder, Colosenses 2:15, y la promesa de la restauración comenzó a cumplirse. Así, la historia de Lucifer es más que un relato de caída y destrucción. Es un poderoso recordatorio de que hasta los más altos pueden caer cuando abandonan la humildad. Y al mismo tiempo, es un testimonio de la fidelidad de Dios, que transforma incluso la más oscura rebelión en parte de su plan redentor. La desobediencia de Adán y Eva no fue un acto aislado ni un simple error humano. Fue en realidad la continuidad de una rebelión iniciada mucho antes del Edén, en los dominios celestiales. Cuando Lucifer, un querubín ungido y lleno de gloria, se llenó de orgullo y deseó ser como el Altísimo, nació el primer pecado: la soberbia. Ese mal,
que tuvo origen en un corazón que se volvió contra el Creador, no permaneció solo en los cielos. Descendió a la tierra como una sombra, infiltrándose en el alma de la humanidad a través de la seducción en el jardín. El mismo espíritu de rebelión que llevó a la caída de los ángeles fue el que corrompió el corazón humano. El pecado que comenzó en Lucifer se extendió como una infección espiritual, comprometiendo la creación y separando al hombre de Dios. Desde entonces, Satanás, cuyo nombre significa adversario, ha actuado como tentador, engañador y acusador de los hijos de Dios. Él manipula, miente y distorsiona la verdad para alejar a las personas del propósito divino. Su influencia está presente entre bastidores de la historia humana, en las guerras sangrientas, en las corrupciones que destruyen naciones, en las injusticias que oprimen a los inocentes y en las ideologías que alejan a los hombres de la verdad de Dios. Sin embargo, incluso ante su oscura actuación, su derrota ya ha sido proclamada. Su caída fue solo el comienzo del fin. Desde el principio, Dios no dejó a su creación sin respuesta. Ya en el Edén, incluso después del pecado, Dios prometió un redentor, una simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15. Esa promesa recorre toda la Escritura como un hilo dorado de esperanza. Jesucristo, el Verbo que se hizo carne, vino al mundo con un propósito claro: deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3:8. Él no solo enseñó con autoridad, sanó enfermos y liberó a los oprimidos, sino que, en la cruz, enfrentó el corazón de la maldad. Allí, venció al pecado, a la muerte y a todo el dominio de las tinieblas. La victoria de Cristo no fue parcial. Al resucitar al tercer día, Él demostró que tiene todo el poder en los cielos y en la tierra. Aunque Satanás aún actúa en este mundo como un enemigo derrotado que intenta causar daño antes del fin, su sentencia está garantizada. La palabra de Dios declara que será lanzado al lago de fuego y azufre, donde será atormentado por siempre jamás. Apocalipsis 20:10. No habrá redención para él, solo juicio eterno. La historia de Lucifer no es solo una narrativa del pasado, sino una advertencia constante. Revela que incluso los más elevados pueden caer si permiten que el orgullo reine en sus corazones. Dios es justo y santo y no comulga con la rebelión, aunque provenga de un ser angelical. Pero, más que eso, esta historia revela la soberanía absoluta de Dios. En ningún momento el Creador perdió el control. Lucifer nunca fue un rival en igualdad con Dios. Siempre fue una criatura limitada y dependiente del permiso divino para actuar. Toda la historia, desde la rebelión celestial hasta la consumación final, está bajo el dominio del Altísimo. Para nosotros, esta realidad trae profundas lecciones. En primer lugar, necesitamos vigilar contra el orgullo, pues es la raíz de muchas caídas. En segundo lugar, debemos ser conscientes de que la guerra espiritual continúa, no ya en forma de batallas visibles en los cielos, sino dentro de cada alma humana. El mal sigue intentando seducir, confundir y engañar. Sin embargo, Dios no nos dejó desarmados. Él nos ofrece armas espirituales: la verdad, la justicia, el Evangelio, la fe, la salvación y la palabra, para que podamos resistir firmes. Efesios 6:11-17. La caída de Lucifer también destaca el contraste entre el ángel rebelde y el hijo obediente. Mientras Lucifer dijo: «Subiré a los cielos», Jesús dijo: «Bajé del cielo para hacer la voluntad del Padre». Mientras el enemigo buscó exaltarse, Cristo se humilló, haciéndose hombre y siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:5-11. Por eso, Dios lo exaltó sobremanera. La verdadera gloria no está en la autoexaltación, sino en la obediencia humilde y en el servicio al prójimo.
Finalmente, la historia de Lucifer, de la gloria a la maldición, permanece como un espejo que nos confronta, que nos lleve a rechazar el falso brillo del orgullo y a buscar la luz verdadera que viene de la presencia de Dios. Porque aquellos que viven para sí mismos están destinados a la caída, pero los que se rinden a la voluntad de Dios permanecen firmes, enraizados en la eternidad. Persuadió a un tercio de los ángeles para seguir su camino de insubordinación. Apocalipsis 12:4. Con esa alianza de ángeles caídos se levantó contra Dios. La Biblia nos dice que hubo guerra en el cielo. Apocalipsis 12:7-9. Miguel, el arcángel, lideró los ejércitos celestiales fieles al Señor contra Lucifer y sus aliados. El resultado fue la caída. El portador de la luz fue expulsado de los cielos y lanzado a la tierra, y con él sus seguidores. El nombre Lucifer ya no le correspondía.